demás nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. La noticia escrita y la noticia oral es lo que hasta hace poco se conocía que tenía posibilidades de ser manipulada y de inducir a la opinión pública sobre aquello que se pretendía obtener, ¿no? De un tiempo a esta parte, también la fotografía, que es noticia en sí misma, es un instrumento fortísimo de manipulación. Hay un dicho que dice, de lo que te digan no creas nada, de lo que veas solamente la mitad. Y a uno, a la opinión pública, le genera un serio dilema, porque uno tiene que decir, bueno, ¿qué creo? ¿Qué no creo? Por ese motivo, y tomando en cuenta que estamos muy cerca a fechas donde hay que tomar importantes decisiones porque el bombardeo informativo es grandísimo, tengo aquí como invitado a una persona que es una autoridad en la materia, Alejandro Maestre. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Eres fotógrafo forense y eres miembro también de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense. Así es, así es. Explícame primero qué es una imagen científica y forense, porque uno relaciona el forense con la cuestión de la disección de cuerpos y todo eso, pero en fotografía lo ve raro, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, la imagen científica engloba multitud de técnicas, entre ellas algunas aplicaciones forenses, pero hablamos de imagen científica, el uso que se hace de la fotografía como una herramienta para el estudio, la investigación científica, pero también la divulgación. Por ejemplo, creo que hace poco ha sido noticia la primera fotografía de un agujero negro. Cierto. Una imagen que técnicamente ha necesitado la colaboración de agencias por todo el mundo. Y aparte dice que estaba a 5 millones de años luz de la Tierra, o sea, que estamos hablando de la esquina. Claro, ¿no? Muchas teorías científicas que hemos asumido como ciertas necesitan la parte de comprobar que así lo son, igual que pasó en su día con la teoría de la relatividad, hasta que no se capturó el traspaso de un planeta sobre una estrella para calcular la velocidad de la luz y comprobar que realmente estaba en lo cierto. Bueno, pues hasta ese momento era una teoría y no es algo que se podía comprobar. Es decir, la ciencia tiene sus fases y la fotografía pues es una herramienta para investigar, es decir, que por un lado nos ofrece información que analizamos para estudiar en biología, en física, en multitud de aplicaciones, pero también se utiliza para divulgar, porque la ciencia necesita comunicar para que podamos seguir aprendiendo las nuevas generaciones, es decir, transmitir aquello que hemos aprendido. Y la fotografía o la imagen científica se aplica en esas dos variantes. La fotografía forense sería una de las aplicaciones de la imagen científica, que es ayudar a los jueces, a los que sean los juzgados, a discernir los hechos de una imagen, porque una imagen puede representar un hecho o puede inducirnos a un error de creer que algo es cuando realmente no ha ocurrido, o simplemente tomar información de esa imagen, por ejemplo, conocer las medidas de un sospechoso, conocer la velocidad de un vehículo antes de estrellarse, cosas así, ¿no? Es decir, que la imagen es una herramienta muy potente y es una herramienta de comunicación y por lo tanto es un medio de comunicación de noticias que la gente utiliza para informarse, y de ahí el peligro que tiene la fotografía. Cuando hablamos de noticias falsas, que tocaremos el tema quisiera que ampliamente, en el caso de ustedes solamente pueden determinar cuando esas noticias se divulgan a través de fotografías o tienen otros o de otras características. Porque veo que tú eres un fotógrafo forense, pero cuando la noticia que se atribuye cierta falsedad no es a través de fotografía, ¿tienen también ustedes instrumentos para poder determinar su bueno, veracidad? Realmente ahí requiere de un análisis holístico.
Es decir, requiere un análisis multidisciplinar, porque de hecho la imagen informativa no suele ir sola. Es decir, es tan importante la propia imagen como en qué medio se ha divulgado, cómo se ha divulgado, qué texto, cuáles son las diferentes fuentes, es decir, se analiza todo, desde los aspectos informáticos, que sería informática forense, incluso análisis documentoscopio, si esa imagen se encuentra en un documento, o lo que sea el análisis del propio contenido de la imagen, ¿no? Comprobar que realmente sea así. Hoy en día existen una facilidad enorme para editar, manipular una imagen, pero eso es un análisis simplista, porque una imagen puede estar manipulada y contar un hecho verdadero, y una imagen no manipulada también puede ser falsa, es decir, o inducir a error, que es lo peor. Es decir, de hecho, la fotografía es la escritura de las apariencias, y esto es así en toda la fotografía. Es decir, en fotografía lo importante, para los fotógrafos, es más importante lo que parece que lo que es. El ángulo, ¿no? Que se está tomando o no. Bueno, multitud porque de opciones. el ángulo así va el mensaje. Claro, por ejemplo, una fotografía de moda, a nadie le importa que el modelo o la modelo sea guapo o guapa si en la foto parece feo. Es decir, lo que es no importa, importa en ese caso más lo que parece. Por eso hablamos de escritura de las apariencias. Lo que pasa es que todo esto, ¿de dónde viene? Es decir, toda esta confusión de la fotografía viene ya de sus orígenes. Es decir, Talbot y los padres de la fotografía, cuando la descubrieron, realmente la descubrieron una serie de personas. Los primeros protagonistas, como Daguerre y Talbot, trabajaban en el mundo del espectáculo. Es decir, ellos trabajaban en el mundo del espectáculo y buscaban un medio que les permitiera simular fondos o realidades o ficciones, y se toparon con la fotografía, que era pues una mezcla de inventos entre la cámara oscura y algo que conseguía por fin plasmar esa imagen que los artistas llevaban viendo durante siglos. Es decir, esa imagen que nosotros vemos fotográfica, ellos la veían en un cristal esmerilado, los artistas. Entonces consideraban que esa herramienta, como decía Talbot, es el lápiz de la naturaleza, es decir, la forma en que la naturaleza tiene de dibujarse a sí mismo. Pero esto induce a muchísimos errores, porque si bien es cierto que se escribe de forma automática, pero no se interpreta de forma automática. Es decir, nosotros necesitamos interpretar una imagen fotográfica, debemos que leerla. Y eso ocurre como cualquier otro medio de comunicación, o sea que tenemos que interpretar esa fotografía, y es ahí donde existe el gran fallo, ¿no? Y pensamos que yo si hago una fotografía tal cual, eso es absolutamente cierto. Pues eso es absolutamente falso, ¿vale? Comentamos al principio, Alejandro, que eras miembro de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense. ¿A qué se dedica esa asociación concretamente? Bueno, la asociación solo tiene un par de años, es muy joven. Tú eres miembro fundador, creo. Yo soy socio fundador y su secretario actualmente. Y lo cierto es que su primer objetivo era formar un grupo de expertos, los mejores en su materia, que digamos cubrieran en la mayor posibilidad todas las áreas del análisis de imagen y de la imagen científica. Tenemos biólogos expertos en análisis de fotomicroscopía, fotomacrografía, astrofotografía, tenemos expertos en ciencias de la comunicación, en fin, todo un elenco de profesionales, y ese fue el primer objetivo, es decir, reunir a los mayores expertos en la materia. Y actualmente ya es una asociación internacional, hay gente de México, hay profesionales muy buenos, por ejemplo de la fotografía forense, que realmente no es lo mismo que análisis forense de imagen, porque fotografía forense es lo que hemos visto en muchas películas, ¿no? De esos investigadores que en la escena describen fotografían. Eso en México, por ejemplo, sí que se hace. En España solo lo hace la policía, es decir, la única que recopila las pruebas de una escena del crimen es la policía. Pero el análisis de imagen es analizar la propia imagen. Entonces la asociación pretendía crear un centro de investigación que permitiera avanzar
en la investigación de técnicas de imagen científica y en un área que era completamente novedosa, que es el análisis forense de imágenes, que por ejemplo en España no existía, es decir, hasta que se creó la asociación. Y básicamente lo que hacemos es, dentro de todas las aplicaciones, pues una división de forense, a través de sus peritos se dedican a asistir a los juzgados, ya sea de parte del juzgado, de parte de una de las partes implicada en algún proceso judicial, de esclarecer y ayudar al tribunal a comprobar si una imagen ha sido o no manipulada, obtener información de ella, matrículas que a lo mejor estaban borrosas, pues que se pudieran ver bien, en fin, toda una serie de aplicaciones que son extremadamente útiles en la investigación. Irás incluyendo partes pedagógicas en mi entrevista, pero mi interés, Alejandro, es porque recientemente pues, se acercan elecciones, ¿no? Donde de alguna manera se dice de todo, y se quiere demostrar de todo. Y me llama la atención porque recientemente, bueno, hace un año y medio, la palabra fake news, noticias falsas, fue declarada la palabra del año por el diccionario Collins, ¿no? Y es una palabra que su definición es un bulo con el objetivo de desinformar. Si eso es así y uno lee para informarse, acude a las noticias, necesito de tu parte ciertos tips para que yo como lector sepa cuándo puedo estar enfrente de una noticia falsa o cuándo no, o una imagen manipulada o cuándo no. Yo sé que eso 100% seguro no lo es, salvo que sea un profesional, pero tener ciertas herramientas en la mano para decir, yo esto no me lo creo por esto, por esto, por esto y por esto. Bien. Entonces me gustaría... Bueno, aunque el término, como hemos visto que ahora siempre hay un término anglosajón para determinar algo y parece como algo completamente novedoso, lo cierto es que la historia de los fake news es tan antigua como el propio hombre. Es decir, que... o sea, siempre nos ha engañado. Siempre nos han engañado y siempre nos engañarán. Es decir, no existe el método infalible. Yo desde luego no tengo una fórmula infalible. Evidentemente sí que existen métodos para por lo menos salvaguardarnos de las principales mentiras que nos suelen llegar, ¿vale? Pero el uso de la imagen fotográfica fue una herramienta estupenda para aquellos que querían manipular la verdad, porque todo el mundo pensaba que, así como un texto era algo construido, al fin y al cabo cualquiera podía opinar a la hora de escribir, pero si estaba fotografiado era como un sello de calidad, ¿no? Una noticia que tuviera una fotografía se convertía inmediatamente en algo veraz. Había ocurrido de esa manera y eso a los grandes dictadores del siglo XX les encantó, les fascinó la fotografía, fueron los primeros en utilizarla. Dictadores como Mussolini, de todas las ideologías, todos. Stalin también fue muy famoso modificando imágenes. Stalin de hecho no solo se liquidaba gente, sino que liquidaba todo rastro en las fotografías, ¿no? Y iremos viendo imágenes como ese tipo, ¿no? Imágenes donde, pues, por ejemplo, también en el asesino de Kennedy, cuando salió, pues también fue una imagen manipulada y construida, y gracias a técnicas actuales de análisis forense de imágenes, pues hemos descubierto que realmente son falsificaciones que estaban muy bien hechas para la época, pero que evidentemente no sobreviven a un análisis concienzudo, ¿no? Y lo cierto es que, ¿cuál es el principal problema? Lo primero es que seamos precavidos, es decir, cuando veamos una imagen, lo primero es que tenemos que pensar es que esa imagen sigue siendo una opinión como puede ser cualquier otro tipo de texto. Es decir, una fotografía es un punto de vista de un momento determinado. Yo puedo ir a una manifestación y mostrar un aspecto de la manifestación u otra, mediante el reportaje. Puedo mostrar un aspecto amable de la policía
o puedo mostrar un aspecto agresivo de la policía. Por lo tanto, evidentemente, si capturamos una imagen de un policía golpeando a alguien, pero no hemos puesto la imagen de esa misma persona pegándole al policía, pues podríamos, estoy hablando de un ejemplo hipotético, pero muy fácil para mostrar un punto de vista. Quiero mostrar la agresividad de un policía, quiero mostrar la agresividad de los dos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser igual de exigentes y precavidos con una fotografía. Es decir, vemos una imagen fotográfica, pero lo que pensar es que esto es una opinión, siempre, ¿vale? Toda fotografía, esto es una ficción que se presenta como verdadera. Esto lo decía Joan Fontcuberta, que es un teórico español, pero que es algo que tenemos que asumir de la fotografía. Es decir, toda fotografía requiere de una interpretación y es una opinión, ¿vale? Sin entrar en el tema del fotomontaje, que eso ya sería, eso ya iría, pero ya simplemente una fotografía. Y luego, ¿dónde radica también la esencia del engaño? Es decir, ¿dónde está el engaño? El engaño está principalmente en que el engañado se cree la noticia porque en el fondo quería creérsela. Justifica su ideología, justifica sus ideas y por lo tanto esa fotografía lo que hace es alimentar su propia teoría. Y ahí radica la gran estafa. Igual que los estafadores se basan en las ganas de estafar que tiene la gente, ¿no?, para engañarles. Es decir, la esencia de la estafa es: no, te voy a vender esto sin impuestos, sin tal, vas a ganar mucho dinero de una forma opaca. Y entonces, aprovechándose de tus ganas, de tu debilidad, de tu ambición, aprovecha el gancho para estafarte. Pero en el fondo, normalmente, cada vez que ha habido una noticia falsa, los que la extienden son aquellos que quieren creerse esa noticia porque en parte justifica su ideología o sus ideas. Esa es la esencia de la noticia falsa. Por eso suelen ser cosas que la gente no es que la quiera oír, porque evidentemente a lo mejor son algo trágico, pero dice: ¿has visto cómo ocurren estas cosas? ¿Dónde, Alejandro, dónde se tiende a manipular más la información? ¿En una imagen o en un escrito? O sea, ¿qué tiene más poder de penetración? ¿La imagen concreta de algo o un escrito alterando Bueno, con habilidad hay gente que solo con la palabra es capaz de inducir a un engaño increíble. Es decir, de hecho, podemos utilizar un lenguaje periodístico, por ejemplo, aunque sea una página cómica como es El Mundo Today, ¿no?, pero es un ejemplo perfecto de cómo un texto, depende de cómo se diga, induce a querérselo, aunque rocen la parodia, la rozan no, la superan la parodia. A veces han utilizado un lenguaje tan periodístico que han habido medios que han hecho referencia a noticias del Mundo Today como algo que realmente había ocurrido, ¿no? Y eso es algo, la referencia científica, por ejemplo, cuántas veces dicen: hay estudios científicos que avalan. ¿Y dónde están esos estudios científicos, ¿no? Es decir, yo sé que ahora tenemos una corriente de pensamiento que es el subjetivismo, ¿vale? El subjetivismo moral, es decir, de hecho hay frases que suelen decir, se suele decir de forma coloquial como que todas las opiniones son respetables, ¿no? Esas frases inducen al error, ¿no? Entre ellas, ¿por qué? Porque lo que es respetable es que las personas podamos tener opiniones, pero todas las opiniones no son respetables. Supongo que aquel que tuvo la idea de incinerar a millones de judíos, su opinión no es respetable, ¿vale? Es decir, hay ideas que no son respetables y no deberíamos respetarlas. Lo que respetamos es la libertad de poder opinar. Y opinar está bien, pero tenemos que discernir entre opinión y hecho. ¿Qué es un hecho y qué es una opinión? ¿Vale? Y esto es muy difícil. Llegar a sentarnos, llegar a un hecho
que ya es indiscutiblemente cierto, una verdad demostrada, eso es muy difícil, pero deberían ser los únicos sobre los que se apoyan nuestras opiniones. Nuestras opiniones deberían estar fundamentadas en hechos, porque resulta que al final nuestra visión del mundo, nuestra opinión, se basa en hechos no demostrados. Por lo tanto... Entonces te pregunto, me estás comentando algo importante, entonces simplemente, pero cuando yo contrasto una noticia, estoy asumiendo que esa noticia es verdadera, no es así, porque de repente estoy contrastándola con fuentes falsas también. Claro, es que... Entonces ahí caemos en una cuestión de desesperanza total, porque ya no se puede creer en nada. Claro, a ver, esto, yo digo que ha ocurrido siempre, siempre ha estado en la capa de la opinión en toda noticia, es muy difícil porque todos tenemos una ideología o tenemos una forma de pensar y es muy difícil asentar cátedra cada vez que uno habla, ¿vale? Pero realmente lo primero que tenemos que hacer es comprobar las fuentes de información, comprobar que bueno, cuantas más fuentes de información fiables, ya veremos qué es una fuente fiable, pero cuantas más fuentes tengamos, pues más fácil sería construir cómo fue ese hecho, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ahora sabemos más, pues por ejemplo, de Jesucristo, del aspecto histórico de Jesucristo, que en el siglo I. ¿Por qué? Porque hemos recopilado muchos hechos y hemos empezado a separar los hechos históricos de lo que era la tradición, por ejemplo, ¿no? Cosas así, es decir, que la historia como ciencia pues se dedica a investigar diferentes fuentes que no sean, por ejemplo, los cronistas de la corte, o ¿no? que nos permiten contrastar esa información, diferentes puntos de vista, para aproximarnos en la mayor medida posible a la verdad. Eso es lo que vamos haciendo. Siempre con la humildad de pensar que hemos podido malinterpretar un dato, que una información no sea la correcta, que no esté debidamente contrastada, es decir, siempre con esa humildad de que la verdad es algo que no le pertenece a nadie, sino que nos pertenece a todos. Estamos en una era ahora, Alejandro, con una inmensa cantidad de información, y todo eso se atribuye en parte también a las redes sociales. Hay muchas personas que se consideran informadas porque están muy al día con las redes sociales, donde de alguna manera una noticia que llega, pues ellos perfectamente pueden contrastarla, saber si es verdad o es mentira, pero hay un sector importante de la población que no tiene esa facilidad. Por edad, gente mayor de 60 años, así, que no conoce las redes sociales, que no conoce las altas tecnologías. ¿Quién es más sensible de ser engañado? La gente mayor, a pesar de que tenga mucha experiencia, porque eso lo tienen, o la gente joven. Creo que realmente todos somos susceptibles de ser engañados, pero es cierto que las redes sociales añaden un ingrediente que antes no existía, que es la inmediatez. Es decir, antes, desde que salía una noticia hasta que causaba efecto, pasaba mucho más tiempo. Es decir, la forma en la que se movía una noticia era mucho más lento y por lo tanto daba tiempo a cierta reacción, ¿no? Es decir, desde que se producía la noticia hasta que reaccionaba la sociedad, pasaba un tiempo. Ese tiempo de reacción es vital en el problema actual que tenemos del exceso de ruido que tiene la información. Actualmente, cuando surge una noticia falsa, el tiempo de reacción es tan rápido que aunque tengamos medios para contrarrestar esa información, el efecto ya ha sido producido. Y entonces, ya lo has interiorizado. Y entonces, en un momento concreto, por ejemplo, 2-3 días antes de unas elecciones, no daría tiempo a desmentir esa noticia. Es decir, el efecto que puede causar en un gran porcentaje de la población podría ser determinante para cambiar el rumbo de todo un país, un rumbo económico, porque el hecho de cambiar entre un candidato y otro puede cambiar la dirección de un país y por lo tanto es un arma mucho más poderosa que ninguna bomba.
Y de ahí que ahora existen organismos públicos en algunos países como Estados Unidos, Rusia, que se dedican a generar y tratar de defenderse de estas noticias falsas, ¿no? Cuando esto ha llegado a la opinión pública, pues como no podía ser de otra manera, se han vuelto a generar noticias falsas, ¿no? Pues, cuál es el origen de estas noticias falsas, cuáles son sus objetivos, pero lo cierto es que, aun siendo algo muy antiguo, lo que ha sido novedoso ha sido ese tiempo de reacción que hace que muy pocos países estén preparados para combatir una noticia falsa, que realmente... Pero el tipo de reacción que tú comentas, Alejandro, lo puede tener aquella persona que no se sienta tan informada como otros, que tiene tiempo de repente de escuchar una noticia y digerirla antes de ser bombardeado por otro. Sí, a ver, evidentemente la herramienta más poderosa que tenemos para defendernos de esto es con la educación. Es decir, la educación es el antídoto, siempre lo ha sido, el antídoto para construir una sociedad que sea capaz de impermeabilizarse de alguna manera o de no verse tan afectada con una noticia falsa, con una falsa información. Yo me acuerdo cuando estudiaba que decían los maestros, estudiad porque si no, luego os podrán engañar. Esto era algo, ¿no? Te podrán engañar fácilmente. Lo cierto es que, a pesar de que ahora hay más universitarios que nunca, me sorprende, y me lamento por ello, lo poco que está extendido la metodología científica. Y creo que el problema está, en mi humilde opinión, en un problema en la educación. Yo, por ejemplo, alguna vez le he dado clases de física a algún chaval para ayudarle con los estudios y bueno, pues yo vi que en su programa pues tenía primer trimestre metodología o historia de la ciencia, introducción a la ciencia, y después pues física o química, y el profesor decidió que había que ir directamente a por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso ocurre en Totana, es un ejemplo de Totana, pero ocurre en todas partes. Es decir, que el maestro o el profesor va directamente y le da la información. Estudiar esto. Pero es mucho más importante que eso, que evidentemente lo es, que aprendan física, química y todo ese trato, mucho más importante es que entiendan de dónde ha salido esa información. Porque si no, creamos un montón de gente que directamente se traga todo lo que le das. Dicen, a mí me han dicho esto. Dicen, no, claro, es que eso es la televisión, pero esto que he leído está en un libro, como si los libros no mintieran. Es decir, o me lo dijo un maestro. O me lo dijo un maestro, como si no pudiera... el problema es la falta de metodología. Por ejemplo, también vi en unos apuntes de filosofía de mi sobrina que decía, la filosofía no es ciencia. Por supuesto estaba en inglés, porque ahora hacen una educación bilingüe, y digo yo que sería más importante que uno aprenda a dominar su idioma antes que aprender varios, pero bueno, esto es una cuestión de opinión también. El caso es que podemos ver, en este caso, que decía, la filosofía no es ciencia. Quizás sería una mala traducción del inglés, y se le olvidó decir que no era una ciencia empírica, pero el conocimiento que nosotros estudiamos es todo ciencia. La historia es ciencia, la filosofía es ciencia, hay ciencias empíricas que se basan, por lo tanto, en la observación, en la experiencia, en el análisis de sucesos que ocurren ante nosotros, como observar la caída de una manzana para luego describir matemáticamente cómo ocurre eso, ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues quizá hubiese sido más interesante explicar al niño, antes que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cómo es posible que alguien dedujera, ¿no?, describiera matemáticamente, y por eso se llamaban principios de matemática y no la gravedad, sino principios de matemática, la tesis de Newton, ¿no? Y porque él no sabía por qué existía la gravedad, pero sí podía describir matemáticamente
para poder predecir. Y ese ha sido una de lo más importante de la ciencia, ayudarnos a predecir, ¿no? Los acontecimientos, conocer. Y eso pues es importante que la gente lo conozca, porque de esa manera seremos rigurosos a la hora de analizar las fuentes de información. Lo que pasa es que ahí te encuentras, Alejandro, con un problema muy severo, ¿no? Y es que cuando tú estás siendo dirigente de una sociedad crítica, difícilmente lo tienes fácil, porque seguramente que si hoy tuviéramos una sociedad muy crítica o simplemente crítica, muchos de los dirigentes no existirían, porque no aguantan un embate. Entonces, quizá de repente hay una complicidad de muchos para que esas fuentes, que esa sociedad no exista y no se cuestione y no vaya a las fuentes a buscar la verdad. Bueno, evidentemente yo creo que un pueblo manipulable, un pueblo ignorante, es más fácil de gobernar. Eso es así. Y evidentemente la educación es lo primero que querrían debilitar para que una sociedad sea manipulable. ¿O qué quieren debilitar? ¿Querrían o quieren debilitar? Bueno, quieren. De hecho, tenemos motivos de sobra para saber que existen intenciones claras para esto. De hecho, existen algunos documentos sobre exagentes del KGB que explicaban que realmente el 80% de los recursos del KGB no se aplicaban a tareas de espionaje como nosotros hemos visto en las películas, que eso también ocurrían, bueno, quizá no como en las películas, pero sabemos que existían agentes infiltrados y que evidentemente eran hombres de acción, pero la inmensa mayoría de los recursos se empleaban en cambiar la forma de pensar de un país. Gracias a ese movimiento se supo, hace más de 30 años, lo primero que hicieron fue cambiar el lenguaje. El lenguaje es lo que determina nuestra forma de pensar. Por lo tanto, sabían que lo primero que había que combatir era el lenguaje. Y se politizó el lenguaje, se instrumentalizó el lenguaje. Hoy ya lo hemos visto claramente, ahora no se puede decir niños solamente, sino niños y niñas, porque pensamos que debemos aplicar una ideología a algo universal como es el lenguaje, ¿vale? Si instrumentalizamos el lenguaje, podemos introducir ideas. Y este agente del KGB, que es un documental muy interesante, este agente del KGB lo liquidaron, evidentemente, por eso también es importante ver ese documento, dijo que se tarda 20 años en transformar una sociedad, 20 años, en cambiar profundamente su forma de pensar. Y lo cierto es que es así, es decir, lo más importante a la hora de manipular es nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de entender. Y la única solución es la metodología científica. Ese es el principal. El lenguaje es fundamental. De hecho, tenemos aquí experiencias muy cercanas donde sabemos que es así, porque se ven las pruebas ahí. Comentabas antes, Alejandro, que ante el bombardeo que tenemos de noticias, uno debe acudir a las fuentes fiables. ¿Cuáles son esas fuentes? Bueno, evidentemente no voy a decir ningún medio ni nada, es decir, no es que exista un medio en sí que sea más fiable o menos, ¿vale? De hecho, hubo un cambio radical en la forma, en la fuente de información, porque fuentes de información que tienen los medios de comunicación son muy pocas. O sea, en España a lo mejor estamos hablando de que hay una o dos fuentes de información, de la que beben todos los medios, ¿vale? Eso cambió radicalmente con el 11S. El mundo cambió con el 11S. Pasó de no estar intervenida los flujos de imágenes, por ejemplo, habían periodistas en todos los frentes de batalla, en Vietnam, es decir, esas fuentes de información ya no existen. Ya nadie puede ir dentro del propio cuerpo, a lo mejor invitan un día a alguien, pero es algo raro. Vietnam es el claro ejemplo de cómo una guerra puede ser, se puede cambiar el resultado de una guerra con la fotografía. Es decir, la guerra la ganaron los fotógrafos. La guerra de Vietnam.
Ellos fueron los que cambiaron la guerra. Porque en Estados Unidos las guerras se pagan por los contribuyentes. Si tú cambias la forma de pensar de los contribuyentes, dejan de pagar y la guerra se termina inmediatamente. No hay guerra. Y ese fue el único ejemplo en la que ganaron los fotógrafos de la guerra. Mostraron lo que sucede en todas las guerras. Ese era un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la fuente de información? Pues hay que buscar, hay periodistas que se dejan realmente la piel, es decir, el periodismo es una ciencia. Es decir, como lo es, es decir, el periodismo es ciencia. Y por lo tanto, es la primera línea de intelectuales que tratan de discernir lo falso y lo verdadero. Tratan de discernir qué es lo verdadero, ¿vale? De enseñarlo la verdad. Por lo tanto, ellos tienen que demostrar los hechos. Tienen que demostrar. Hay periodistas muy buenos, muy rigurosos, que hasta que no tienen todas las fuentes perfectamente y las pueden presentar, no publican la noticia, no la publican, ¿no? Y no estoy hablando de opinión, que eso es algo que se expresa, la opinión al fin y al cabo pues va cambiando, pero los hechos no. Es decir, nosotros podemos opinar de forma diferente, pero los hechos, que es lo que se quiere demostrar. Así que cuando hablemos de una noticia, tendremos que ver todos los medios que han publicado esa noticia y ver aquello que es diferente de todas esas fuentes. Es decir, ¿qué hay común entre todas las fuentes? Un suceso un militar español muere por un bombardeo, ¿vale? Y entonces aparecen las primeras noticias. Y esas primeras noticias pueden o no tener imágenes, pueden tener texto. Pero ese primer impacto de noticia es el más susceptible de ser falso, el primer impacto. Porque lo normal es que esa primera impresión es la que cuenta en la noticia. Así que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a esperar. Es decir, poner las noticias en cuarentena. Es decir, vamos a comprobar si es cierto. Ayer, Notre Dame arde. Notre Dame arde. Lo primero que se empezó a distribuir fue varias musulmanes quemaron 12 iglesias en París. Y sueltan esa noticia a la vez. Ya está. Ya tenemos culpable. Ya tenemos culpable. El primer impacto de una noticia es el más fácil de manipular. El primer impacto. Bueno, no he mentido del todo, quizá es verdad lo de que se quemaran 12 iglesias, pero el hecho de que lo coloque junto a esa, sin yo decir nada, ya he introducido dentro de tu cerebro una idea, un rencor, un odio que va creciendo dentro de ti. Y tú ya basas tu opinión en eso. Ya está, no hay más, ¿vale? Y eso nos manipulan porque somos seres que sienten. Entonces te pregunto una cosa, Alejandro, estando en un mundo como estamos totalmente mediatizado, ¿cómo podemos combatir eso? Bueno, pues ¿Cómo podemos decir, primero, siendo fríos en la medida del posible, decir, de diferenciar los hechos que realmente han sido demostrados de las opiniones, de no actuar ni opinar premeditada, bueno, premeditado no, pero no adelantarnos demasiado, sino esperar, ver qué ha sucedido, decir, supongo que habrán investigadores forenses que analizarán los hechos, comprobarán el origen del fuego y podrán ver cuál ha sido el origen de esa llama, si ha sido provocado, si no ha sido provocado, y presentarán unas pruebas ante un tribunal, ¿vale? Y un juez de instrucción hará toda una investigación que después... Sí, pero esa juez de instrucción que hace esa... Pasa es que tardará tiempo. Después, por supuesto, también habrá el medio de comunicación que divulgue la información que dio el juez. Y ya depende cómo la divulgue, será tomada de una manera o será tomada de la otra. Claro. Porque tú entonces le estás atribuyendo, yo, por lo que tú comentas, le atribuimos a los periodistas, a los periodistas profesionales, un poder casi absoluto. Bueno, de que sea a través de ellos cómo juzguemos la noticia. Bueno, de hecho, se le considera el periodismo como el quinto poder, que lo es. Claro, claro. De hecho, no puede haber libertad sin información, porque mi opinión
si no es informada, no vale nada. Es decir, si mi opinión no está basada en hechos, mi opinión no tiene ningún valor. Seguramente me equivoque. Es más difícil predecir lo que va a suceder si me baso en datos falsos. Así que lo primero que vamos a hacer es, pues vamos a manipular las encuestas. Porque si manipulo las encuestas, la información con la que cuenta la gente es peor y por lo tanto será más difícil de predecir. ¿A quién le puede interesar que la gente esté mal informada? ¿No? ¿Quién puede ser? Pues seguramente sea el que haya provocado esa desinformación. Pero no existen recetas mágicas, pero sí que hay que ser precavidos y estar atentos y comprobar realmente qué es un hecho y qué es una opinión. Y no precipitarnos en ninguna opinión hasta haber comprobado todas esas Pero cosas. eso es extremadamente difícil. Te digo por qué. Te digo por qué. Porque tú me estás atribuyendo a mí una capacidad de crítica que de repente no tengo, ¿no? Te comento. Ya desde pequeñitos les enseñamos a los niños que los maestros son los poseedores absolutos de la verdad. Tú aprendes ya desde pequeño a no cuestionar al que supuestamente sabe más que tú. Y eso lo haces de pequeño, lo haces luego en el colegio, lo haces a veces en la universidad y lo haces en la vida laboral. Entonces, cuando yo me encuentro ante una noticia determinada, digo, bueno, supuestamente ese periodista que lo escribió o aquel político que emitió la noticia, pues debe de ser cierta porque sabe más que yo. Hay que diferenciar entre autoridad y poder, ¿vale? Eso es algo muy importante, porque el poder, tal y como lo entendemos, es la capacidad de cambiar, transformar, modificar. Un maestro no debe educar con el poder. Es decir, no es que un niño aprenda porque le obliga el maestro, ¿no? Sino porque el maestro tiene autoridad. La autoridad es algo que debería regir nuestras vidas, la autoridad del conocimiento, la experiencia y el método. Lo que diferencia a un sabio de un ignorante no es solo los datos que sabe, sino cómo es capaz de interpretar esos datos, ¿no? La metodología, es decir, el método, que es lo que se debería aprender en la educación, es decir, el instrumento a través del cual nos permite aprender, esa metodología es lo que diferencia a un sabio, ¿no? A una persona que es capaz de descubrir la verdad. ¿Cómo podemos descubrir la verdad? A través del método. Pensamos que la inteligencia es una consecuencia innata, que bueno, en parte lo es porque el ser humano es inteligente, ¿vale? Pero como si fuera algo con lo que uno nace. Y hay que entender que lo que hace una persona inteligente realmente no solo son sus capacidades innatas, que cada uno puede tener más o menos capacidad de forma innata, es el método lo que nos permite superarnos y hallar esa verdad. Es decir, que una persona tenga facilidad con las matemáticas puede ser superado por alguien que sin tener esa facilidad, con un buen método y con constancia, lo supere ampliamente. Y eso es lo que hace un maestro. Y por eso, por supuesto. Me decías en una de estas conversaciones que tuve contigo en días atrás, me decías que la repercusión social y política y económica de este tipo de noticias, hablando de noticias falsas, la han convertido en una de las mayores amenazas a las que se enfrentan las democracias en el mundo. Háblame de eso, ¿por qué? Pues como hemos dicho, el hecho de que se han mezclado varios ingredientes actualmente con las redes sociales, la capacidad que tienen de impactar en la sociedad y de manipularla, pero en el momento en que transformamos esto como un arma, que ya hemos dicho que ha sido algo histórico, pero que actualmente es todavía más importante, actualmente muchos estados están completamente indefensos ante este tipo de manipulación. Es tan rápida, tan eficaz
y tan contundente que puede cambiar completamente de un día para otro la intención de voto. Entonces, ¿cuál es el peligro que sucede a través de eso? El miedo, como siempre, que es el mayor enemigo del ser humano, el miedo, más incluso que la ignorancia, ¿vale? Porque seguramente la ignorancia se retroalimenta con el miedo. El miedo es la forma que tienen los estados de controlarnos. Y este miedo al enemigo, a un posible enemigo, es el mayor instrumento de control. Nosotros, ante el miedo de esa falta de información, el Estado nos dice: no os preocupéis, no os preocupéis, tenemos un problema de noticias falsas, ningún problema, nosotros os lo solucionamos, decidiremos nosotros cuál es la noticia falsa de la verdadera. Ya, pues no encaja. Yo entiendo que se han leído varios libros, 1985, se han leído a varios autores que ya nos habían predecido lo que iba a ocurrir, y es que esto sería todavía más terrorífico. De hecho, yo siempre he estado muy en contra, personalmente, del hecho de una televisión pública, ¿vale? Que todo el mundo, en realidad todas las televisiones tienen una función pública, todas, ¿vale? Pero el problema es que no es que sea público, el problema es que es del Estado. Es la televisión del Estado. Es decir, es el Estado el que informa. El Estado lo que tiene que procurar... La televisión más que del Estado, del gobierno. No, claro, pero... bueno, gobierno, claro, pero sobre todo... Si fuera del Estado, de alguna manera no tendría interés ninguna, porque el Estado permanece. Son los gobiernos los que periódicamente... Pero uno no debe estar más o menos informado en función de quién gobierne. Es decir, que aunque haya sido elegido democráticamente un Estado, cosa que en este no es el caso, pero en el caso de que lo fuera, eso tampoco le debería de dar la capacidad de decidir, de decidir qué es lo que se va a decir. En televisión murciana, por ejemplo, muy pocas manifestaciones se mostraban en ella, es decir, habían las que no interesaban, las que interesaban, es decir, había una intención de mostrar. La televisión tiene que ser completamente libre. Lo que tienen que procurar los estados es el caldo de cultivo para que la libertad crezca. Cuando tú, hablando ahora de la televisión y el no pases noticias, cuando tú estás omitiendo una noticia, estás falseando. Claro. Bueno, de hecho, la mejor forma de engañar, evidentemente, es contar, manipular una verdad y mutilarla en parte. De hecho, los fotomontajes hacen eso, parten de una fotografía que no ha sido editada y cambian algo de ella. No, pero yo no digo que tú agarres una noticia y la cambies en algo, no digo simplemente hay un hecho que sucede en Murcia o en Madrid o en la Patagonia. Claro. El hecho de tú, a sabiendas, no la publiques, estás falseando la verdad. Claro, completamente. De hecho, la verdad tendría que ser, tendríamos que en toda su totalidad, es decir, por lo menos ver todos los puntos de vista de una noticia. Y yo digo que yo no estoy en contra de la opinión, es decir, de las noticias de opinión o de que hayan periódicos o líneas editoriales con diferentes opiniones. Todo eso es válido. No solo es que sería imposible liquidar, es decir, igual que siempre van a existir partidos políticos, es algo completamente natural, es decir, siempre va a haber gente, colectivos de personas que piensen de una manera concreta. Eso es independiente de lo que son los hechos, transmitir los hechos de lo que han ocurrido. Es decir, no podemos debatir los hechos, es decir, no se debate un hecho o ha ocurrido o no ha ocurrido, no es una opinión, ¿vale? Es decir, yo he llegado a escuchar barbaridades dentro de adolescentes, ¿no? Decir, la verdad es subjetiva. O sea, pues si la verdad es subjetiva, ya ¿dónde vamos? La verdad es la verdad. De hecho, me comentaba mi hermano de un profesor de la universidad que ya con unos años, pero llegaba a sus alumnos, a sus jóvenes alumnos, sobre todo últimamente, en los últimos años, más todavía, y decía, hoy, yo creo que hasta ahora no ocurre, pero hoy os voy a hablar de la verdad. ¿Alguna vez os han hablado de la verdad? Como una novedad, es decir, la verdad existe. O sea, existe.
En el disenso de un debate, su objetivo es, a través de los diferentes puntos de vista, hallar esa verdad, porque la verdad nos pertenece a todos. Y no le pertenece a nadie, pero cada uno pues tendremos que hacer un esfuerzo por hallar la verdad. Claro, en el momento en que yo quito la verdad y les digo que es algo subjetivo, que la verdad es algo subjetivo, entonces estoy quitando el interés por encontrar lo que es la verdad y pensar que la verdad es lo que yo diga. Pero bueno, al margen de que eso es discutible perfectamente, al margen de la opinión que tú tengas con tu verdad, lo grave no es eso. Lo grave es que tú estás emitiendo un juicio conociendo a la otra parte. Estás emitiendo un juicio con lo que a ti te interesa comentar para que generar una mayor de opinión, conociendo a la otra parte. Porque yo puedo decir, bueno, mi verdad es esta, pero no conozco otra cosa, es la mía, y por lo tanto la defiendo. Pero cuando yo emito un juicio o paso una imagen sabiendo que esa imagen va a condicionarte a ti, conociendo que hay otro ángulo de la imagen, eso es lo grave. Sí, y hay muchos factores, porque evidentemente hay intereses económicos. Yo no he hecho mucho fotografía de reportaje en su momento. Cuando estudiaba fotografía, alguna manifestación he ido como reportero, pues cuando tenía unos 20 años o así. Fotografié un G8, una manifestación a nivel global en Barcelona. Fue increíble, casi como ir a un campo de batalla. Sí, seguro. Fotografiando, pues ahí los fotógrafos íbamos completamente protegidos, era como una batalla campal. Y uno cuando es joven pues no le da miedo absolutamente nada, pero luego cuando te vas creciendo dices qué barbaridad hice, ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Y lo cierto es que cuando luego ves al día siguiente las fotos te das cuenta de que esto no es lo que yo vi. O sea, aquí pero es que incluso el mismo fotógrafo puede vender a un periódico u otro imágenes determinadas. ¿Vale? Pocos fotógrafos hoy hay en plantilla, ¿vale? Casi todos suelen ser freelance, exactamente, y ellos lo que hacen es, saben pues qué imágenes pueden ser vendibles a uno u otro, ¿no? Hay unos intereses económicos y a veces no es una cuestión de mala intención, no es que sea una mala intención, a veces es una falta de interés y otras veces es una cuestión económica. El dinero muchas veces que es lo que mueve el mundo prácticamente, ¿no? Me quedan pocos minutos, Alejandro, y sí me gustaría, ya se acercan dos fechas importantes, que es el 28 de abril y el 26 de mayo, ¿no? Dos fechas muy importantes, y salvo la jornada de reflexión que debería de cumplirse, que no siempre ha sido así, vamos a estar bombardeados de noticias, imágenes, opiniones, todo eso. Sí me gustaría, sé que lo has comentado a lo largo de la entrevista, pero sí me gustaría cerrar con dos o tres consejos fundamentales para que cuando la gente vea la prensa, escucha la televisión, como dices tú, ponga en cuarentena ciertas cosas. Bueno, lo primero que tenemos que advertir a nuestros espectadores es que no va a haber jornada de reflexión, porque Internet no entiende de horarios, ¿vale? Ni de fechas. Es decir, en Internet el número de noticias falsas que veremos en los últimos días será exponencialmente superior, ¿vale? Porque saben que estas noticias tienen muy poca vida, es decir, tienen un impacto de 48 horas algunas, otras de 24, otras de unas horas. Así que recibiremos más mensajes por WhatsApp de los que queramos, porque ¿quién va a decidir que no se puede enviar un WhatsApp con un vídeo promocional de un partido político el día de las elecciones? Por lo tanto, la jornada de reflexión será para los medios que puedan ser controlados, pero el principal medio de información de hoy en día, que son las redes sociales, y que las estadísticas se dicen, no van a descansar ese día. Así que ese día vamos a recibir un montón de noticias, ¿vale? Así que lo primero es, aparte de las técnicas más sencillas, que son coger una fotografía de un personaje y poner una frase detrás, un meme o lo que sea, evidentemente eso afecta más a la opinión de la gente de lo que piensa. Es una frase corta, entra muy rápido. Yo puedo decir que Gandhi dijo tal cosa o que Pedro Sánchez ha dicho algo con simplemente poner una foto, sin ya ser un fotomontaje. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando encontremos una noticia, utilizar el propio buscador,
Google o cualquier otro buscador de internet y poner esa información allí. Veremos cuál es la propagación de esa noticia. Es decir, lo primero que se ven son todas aquellas páginas que han mostrado esa noticia y ya podremos ver si hay algunas que ya empiezan a desmentir esa noticia. Eso es, nos quitamos así prácticamente el 90% de las noticias falsas. Es decir, coger el título de la imagen. También existe un buscador de imágenes. Podemos descargar una imagen. Primero con la primera. La primera, yo veo una noticia, Sí. una imagen con una noticia determinada. Yo simplemente me meto en Google. Estoy Coger hablando para los televidentes, ¿no? Exactamente. Me meto en Google, cito la frase. Exactamente. Y le digo búscame. Exactamente. Dependiendo de la cantidad de veces que me salga o quién me la mencione. Lo primero veremos todas las páginas que lo Ok. muestran, ¿vale? Podemos ser más concienciudos y ver que muchas noticias que se repiten en realidad las ha comentado la misma persona. Esto quizá hace falta que tengamos ciertos conocimientos de informática, tampoco excesivos, pero hay una cosa que se llama Whois, que es un buscador de quién es el dueño de una página. Los Whois en inglés, quién, es básicamente una aplicación gratuita en la que ponemos el dominio y nos dice quién es el dueño de ese dominio. Nos sorprendería las veces que hemos comprobado que hay 10 páginas diferentes de noticias con aspecto de página de noticias, pero son de la misma persona. Sencillamente ha hecho 10. Sí, se hace volumen, pero el origen es el mismo. ¿Vale? Eso sería la forma más rápida de quitarse del medio la inmensa mayoría. Por lo menos, no es que la noticia sea falsa, pero en el momento en que vemos que hay unas fuentes que ya contradicen unas con otras, por lo menos ponerlo en cuarentena y decir, esto vamos a ponerlo en cuarentena, ¿vale? Y luego también tenemos el buscador de imágenes, es decir, podemos coger una imagen, irnos al propio buscador de imágenes de Google que permite arrastrarla y nos muestra todas las imágenes parecidas. Ya solamente con esa herramienta podemos ver si todas las imágenes coinciden en todas las partes, porque si ha habido un fotomontaje en alguna, será diferente y podremos verlo. Eso sin ser excesivamente técnicos en esta parte, ¿no? Hay otras herramientas mucho más complejas para ver, pues, por ejemplo, si ha hecho un fotomontaje que coincidan las luces y las sombras, artefactos de la propia imagen. Algunos fotomontajes son muy evidentes para aquellos que han hecho algo de fotomontaje, otros pues evidentemente hay que ser más... Me quedaría, yo creo que a nivel de doméstico me quedaría simplemente con el contraste de la frase. Porque ya la noticia, la imagen pues, puede ser un poco más complicada, obviamente para el usuario normal, pero la frase, fulano dijo tal cosa, déjame ver si es cierto. ¿No? Exactamente, eso copiar y pegar. Exactamente, y nos va a ayudar mucho. Exactamente. Otra cosa ya para concluir, es saber si, ¿qué grado de contaminación tenemos en la prensa nacional a día de hoy? Bueno, no tengo datos... No, tampoco te pido precisión, te digo simplemente si es poco, mucho, ninguno. A ver, sí que es verdad que como yo estoy más centrado en la imagen científica, más que en la periodística, porque trabajo pues normalmente para aplicaciones forenses y científicas, pero hay que decir que aproximadamente un 20 o un 30% de las imágenes que se presentan en trabajos científicos, ¿vale? Han sido parcialmente o totalmente 30%, manipuladas. 30%. 30%. De trabajo científico. De trabajos científicos. Que son trabajos perfectamente contrastables, por lo tanto Sí. quiere decir que en la prensa ordinaria tiene que elevarse al 50, 60 o 70%. No lo sé, pero tienen más que por el hecho de manipular, yo creo que porque fotomontajes, que los ha habido, y lo seguirá habiendo, a veces de forma intencionada y a veces no, pero ya tiene que ser un porcentaje alto. ¿Vale? No tengo cifras porque sí que he leído algunos estudios sobre imagen científica de casos que muchas veces no es una cuestión de querer engañar, sino que no se ha presentado de forma rigurosa esa imagen, ¿no? Pero estamos hablando de un porcentaje muy alto. Sí. ¿Qué me quedó por preguntarte, Alejandro, que sientas que sea necesario saber? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que hemos tocado más o menos varios puntos, la verdad. Sí. Pero bueno, simplemente que seamos precavidos, de que aprendamos a discernir los hechos de las opiniones, y yo creo que esto nos va a hacer personas más libres, que es el objetivo. Muchísimas gracias. A ti.
Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por Alejandro Maestre, forense fotográfico. Creo que lo comentado por él es importante, y sobre todo en estos días donde todo el mundo tratará de arrimar el ascua a su sardina. Buenas tardes.